Henry, hablábamos de la necesidad de educar. Me imagino que de alguna manera las autoridades están pensando en eso, pero uno tiene que hacer su parte cada quien. Porque si todos empezamos a educar nuestros sectores, nuestros ámbitos de influencia, creamos un mayor nivel de conciencia. Porque yo he dicho aquí toda mi vida, yo adoro este país, Henry. Yo viajo muchísimo, mis negocios personales me hacen viajar mucho. Conozco muchos países hermosos, pero cuando vuelvo a mi país, este es mi país. Aquí es que Dios empezó. Yo creo que por eso era que los españoles tuvieron que descubrirnos después, porque Dios vivía aquí. Cuando vinieron los españoles se fue. Pero esto es un paraíso, este país. Gente linda, gente buena, gente que hace cositas que no están bien, pero esa es una minoría que hace mucha bulla. Entonces, si nosotros ya tenemos esta ley, vamos a tener la del régimen, sin el complemento educativo, quizás hacemos más daño que bien. Porque la gente puede operar creyendo lo que era sin saber lo que es. ¿Qué tú crees? Así es, lo primero, Elías, que debo secundar tu reflexión sobre nuestro país. Es el único lugar donde los dominicanos no somos extraños. Así es. Es nuestra patria, es donde nos sentimos realmente bien. Incluso aquellos que por múltiples razones han tenido que salir de él. Es el único lugar en el mundo donde 11 millones de personas no son extranjeros. Y eso somos nosotros, quienes hemos vivido fuera del país, en mi caso por razones de estudio. Sabemos lo que es estar fuera de esta tierra, estar fuera de nuestras bondades, de nuestras carencias, de nuestras necesidades, de nuestros anhelos. Incluso cuando estamos fuera, hasta de lo que nos quejamos aquí no hace falta. Sí. Y eso define nuestro sentimiento por nuestra patria. Y es por la que tenemos que luchar, es por la que tenemos que trabajar. Y desde el ámbito congresional, es lo que el Congreso Nacional viene haciendo día a día. Pero yo ahí tengo que aquí en el final, Henry, y cambiando de tema, tengo una crítica terrible yo con el Congreso. Cuando yo aspiré a la Cámara aquella vez, yo decía, una de las cosas que tenemos que modificar es el sistema de comisiones. Porque nosotros hacemos mucho, Henry. Nosotros, por lo menos un grupo de nosotros trabaja mucho, pero rendimos poco. Bueno, Para lo que el país necesita. O sea, nosotros tenemos tantas cosas por hacer y ganas de hacerlas y disposición de hacerlas que la burocracia a veces no nos deja llegar al final. sí, desde luego, uno de los grandes retos, Elías, como bien tú debes saber, sabes, de los países en vía de desarrollo y los países ya desarrollados, el esquema burocrático. Sí. Es que eso se traga la mitad del tiempo de un país desarrollado o en vía de desarrollo. Pero las comisiones en Estados Unidos tienen un nivel de aceleración mucho mejor que el de nosotros. Yo he tratado de impregnar la cultura aquí, pero todavía tenemos algunos escollos. Porque la limitante de aquí es el tema de horarios, presupuestos, disposiciones administrativas que te ponen freno. Yo ahora mismo tengo más de 27 proyectos de ley que pasan de un año. Sí. Metidos en el Congreso, entonces tengo que ir a la comisión y que sí, que allí, que viene, cuando debemos tener mecanismos de discusión pública que el pueblo ni siquiera los conoce. Y no hablo por los míos, yo sé de un montón de proyectos importantes que nosotros tenemos y que vienen aquí, que se paran en el Senado, que perimen allá, que vienen para acá, y sin embargo el país se queda cojeando. Sí, yo creo que todo es parte del mismo proceso. En el tiempo vamos perfeccionando. Pues. Tú que eres un legislador de tantos años, de varios periodos, desde luego debe de apreciar, entiendo yo con tu experiencia, que hemos ido avanzando. Sí. Yo soy un optimista empedernido, ¿verdad? Yo creo siempre en que la sociedad avanza de manera cíclica. Las sociedades son dialécticas, ¿verdad? Y van evolucionando, aunque uno no lo note. Desde luego hay grandes retos, y los retos, uno de ellos tiene que ver con la agilización. Desde luego tenemos que crear mecanismos bicamerales más expeditos, porque tú tratas lo que tiene que ver con la parte propia de nuestra ala congresional en términos de aprobación de proyectos, pero bueno, tenemos una situación también importante con el Senado de la República en términos de esas diligencias, ¿verdad? Y de ese tiempo que un proyecto en una Cámara pasa y luego pasa en la otra. Es decir, esos son temas que hay sin duda en términos institucionales que afinarlo para que
ambas cámaras puedan diseñar políticas, ¿verdad?, de agilización. Pero se de puede. temas. Sí, desde luego que sí. Es lo que yo quiero que la gente entienda. O sea, como tú dices, hemos avanzado, pero tenemos que encontrar formas de que avance más Pero rápido. por supuesto. Hay muchas cosas que la sociedad necesita. Ya en temas mayores, yo te digo a ti, bueno, necesitamos sopesar más. Pero hay temas que la sociedad necesita cambios ya, que necesita profundizar en detalles que le van a ayudar a la vida del ciudadano. Y nosotros no lo, o sea, se meten 3 años, 4 años, 5 años, 9, 11 duró 7. Mi reforma policial tiene 12. Y hemos aprobado 2 después de que yo sometí la que yo quiero, o la visión que tengo. Y entonces vuelve y se aprueba una y yo tengo que volver a decir, no va a funcionar. Y seguimos con periódicos que dicen, le dan para abajo a delincuentes, matan en intercambio de disparos, cosas que nosotros pudiéramos evitar. Entonces, ¿qué yo siento? Y esto ya es una conversación entre amigos final. Si yo terminara mi carrera legislativa ahora, yo por supuesto le daría primero gracias a Dios. Pero el mensaje más profundo con el que yo me iría es, si hubiéramos avanzado más, pude haber hecho mucho más. Porque yo vivo el día a día en la calle, igual que tú. Y tú sabes cuántas cosas todavía son como son, porque nosotros no hemos podido hacer el cambio. Todavía tú encuentras gente que bloquea las calles con tanques de basura, cosas simples, tanquecitos de basura, porque ellos decidieron que nadie se puede pasar por ahí, no parquearse, porque si tú pones un tanque en un trecho ancho de una calle, tú no estás evitando que se parqueen, tú estás decidiendo que nadie pase por ahí. Son cosas simples que uno las trata de resolver y se quedan. Mi queja con el Intran, detallitos. Porque como tú decías y yo decía, tenemos un gran país. Lo que yo quiero es que la gente sepa que puede contar con un diputado como Henry para que mejore. Gracias, Elías. En el aspecto político, para cerrar, estamos viendo un tiempo interesante en el PLD. El lunes vamos a tener aquí a Luis Enrique. ¿Te ha comentado él la teoría? Bueno. Luis Enrique tiene una teoría de los 3 PLD. ¿No te ha hablado de eso? Sí, así Sí, está, ciertamente. va a venir por aquí, un programa va a ser bien interesante, porque el PLD ha logrado salir airoso de sus peores crisis. Y como ahora no hay oposición, aunque hoy se paró un legislador a decir que se sentía mal porque decíamos eso, pues el PLD está en un momento de crisis, fruto que no hay con quién pelear. En tu casa, si no entra un atracador, ustedes están peleando, tú y tu mujer, y quien sea, y tu hijo. Pero si entró el atracador, van todos contra el atracador. Entonces, en la sociedad política de hoy hay un ambiente muy a favor de que el PLD continúe. ¿Cómo tú te sientes con ese tema? Yo entiendo que el PLD tiene un proceso interno ciertamente interesante, complejo coyunturalmente hablando. Desde luego, la debilidad absoluta de la oposición, pues nos hace concentrar absoluta es la palabra correcta. Sí, nos hace concentrar a nosotros un poco más en los temas internos de carácter proselitista, pero el PLD siempre va a salir primero unificado, sin duda. Escuché una declaración del presidente Fernández que él ha asegurado. Sí, el presidente Leonel Fernández lo asegura. Yo entiendo que el presidente Danilo Medina también, seguro que sí, como constructor de nuestro partido, al igual que el presidente Leonel Fernández, y cada uno de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Yo he señalado que tenemos clara la visión que tenemos, las metas que tenemos como partido. Y cualquier meta que tengamos como PLDistas parte de mantener nuestra unidad para transformar desde el PLD, seguir transformando el Estado dominicano. En unos meses, algunas diferencias, repito, coyunturales, de tipo electoral la vamos a ir supliendo y terminará prevaleciendo el mejor candidato que tenga el Partido de la Liberación Dominicana. Con todo el PLD unido. Con todo el PLD unido, que yo entiendo de manera muy particular, y así lo entiende, lo está entendiendo las encuestas del pueblo dominicano, que el candidato del PLD será el compañero presidente Leonel Fernández. Y desde luego, sin ánimo de restarle mérito a otros compañeros valiosos que tiene el partido, que también se están postulando por la candidatura presidencial, pero el PLD, repito, Elías. Además ha sido el mismo Leonel quien dijo que hay que ir formando una escuela de presidentes. Por supuesto, son ciclos. Ahora estamos en el ciclo Leonel-Danilo, Danilo-Leonel. Cuando se agote ese ciclo, pues vendrán otros ciclos. Ahí estaremos usted y yo. Bueno, el pueblo sabrá.
Henry, se nos acabó el tiempo. Televisión tiene... y aquí Carmen se portó muy bien hoy. Se ve que tú estás entre su lista de preferidos. Gracias para que nos Carmen. concedió unos minutos más. Con ustedes, señores, muchísimas gracias. Muy buenas noches, mucha bendición. Mañana nos vemos en una entrevista muy interesante con el diputado Fidel Santana, un hombre que tiene una historia política interesante. Así que aquí los esperamos de nuevo. Y muchas gracias. Gracias, Henry, por tu compañía. Gracias, Elías. Muy buenas noches. Ya estamos aquí con nuestro invitado de la noche, el honorable diputado Henry Merán, que, como les decía, es el presidente de la Comisión de Justicia. Buenas noches, Henry. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Elías. Un grato placer estar contigo y para mí es un honor aceptar tu invitación. Muy esperada esta entrevista. Bueno. Carmen siempre me decía, ¿cuándo vamos a traer a Henry? Pero tú eres muy admirado ya. Gracias. Por los legisladores y por empleados de la Cámara. Gracias, Elías. Eso debe hacerte sentir bien. Gracias, Elías. Igualmente. Yo creo que... Cuéntame, Henry, ¿tú eres de dónde, Henry? Yo soy oriundo del municipio... Dominicano, por supuesto, pero ¿de dónde? Desde luego, del municipio de San Juan de la Maguana. De San Juan de la Maguana. Específicamente del mismo centro de la ciudad. Okay. Mi familia total, paterna, es sanjuanera y mi familia materna es del este del país, específicamente de la región de Provincia de la Altagracia. Provincia de la Altagracia. Entonces... Pero tú naciste en San Juan, ¿no? En San Juan, cabecera de provincia, y ahí nos educamos, estudiamos todo lo que tiene que ser la educación básica, media, y ya lo que le llamábamos en la época nuestra el bachillerato, ¿verdad? Que ahora tiene una nueva nomenclatura. Sí. Y como joven provinciano, desde luego siempre aspirando a estudiar en la capital de la República, porque en mi provincia, a la sazón, no existía la gran obra que existe hoy de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha sido una de las obras que más impacto provincial y regional ha tenido para beneficio de los jóvenes de toda la región suroeste del país. Creo que es el edificio más bonito que hay en San Juan ahora mismo. Por lo menos el más emblemático, el más utilizado, y yo diría que el que más aporta al desarrollo de la provincia y de la región. Unos 7,000 estudiantes, un 80% de luego sanjuanero y luego un 20-30% de Las Piñas, de Asua. Originalmente iban también muchos estudiantes de Barahona, pero ahora ya Barahona tiene también su extensión universitaria. Y de verdad que ha sido un aporte extraordinario. Pues nosotros no tuvimos oportunidad de haber tenido la UAS en San Juan, probablemente no hubiéramos quedado en San Juan. Y de ahí emigramos a Santo Domingo, a la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, donde nos graduamos de licenciado en Derecho, y también ahora tenemos 13, casi 14 años siendo profesor de Derecho Constitucional. Ahí mismo. Ahí, correcto, de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Y por ahí proseguimos los estudios fuera del país. Cuando tú y yo nos conocimos, acababa yo de llegar justamente a España, de hacer un doctorado en Derecho Constitucional. Más o menos en el año 2000 nos conocimos, ¿te recuerdas, Elías? Claro, terminando la campaña del presidente Danilo Medina, que con mucho entusiasmo asumimos de que llegamos de España con una serie de amigos comunes que tenemos todavía. Ahí nos conocimos y posteriormente... Henry, yo me estoy acordando que tú tuviste mi primer acto político en la 36. Ahí fue que nos conocimos. Así es. Fíjate, con Kenia. Ahí nos conocimos con mi amiga y con pueblana Kenia Lora. Mi primer perito político. Claro. Cuando yo regresé del país, en el año 99 específicamente, a finales, me integré de inmediato. Ya yo era miembro del PLD desde el año 95. Ya obtuve la membresía formalmente, pero poco después me fui a estudiar a España. En el año 97, inmediatamente me gradué. Y recuerdo que bajando del avión, me invitaron a una actividad con el presidente Danilo Medina, una caravana en el Distrito Nacional. Ahí, hasta el día de hoy, Elías, no he cesado mi actividad política, desde el día que me bajé de ese avión.
Tremendo recibimiento el que te dieron. Sí, sí, sí. Y Henry, en ese interín entonces nos conocimos nosotros en ese acto que tú ya eras candidato sí, a diputado por el por lo menos partido, precandidato. precandidato a Henry, diputado. una gente como tú que tienes una trayectoria profesional excelente, no solo por los comentarios que hay en la Cámara, de los legisladores de toda la bancada, porque lo importante no es solamente que los tuyos te quieran. Hasta la palabra de Dios dice que amar a los que te aman es muy fácil. Es que te amen los que no te aman y que tú logres amarlo a ellos también. Que la oposición hable muy bien de ti, pues dice muy bien de tu parte profesional y la parte legislativa. ¿Cómo se siente Henry hoy día en la política? Yo entiendo, Elías, que la diferente etapa que nos ha tocado desarrollarnos en esta importante, compleja, ardua y que requiere mucha vocación, carrera, que es el ser hombre público, desarrollar una carrera política en el día a día. Yo creo que vamos quemando las etapas, vamos evolucionando, madurando, desde luego, fundamentalmente con el deseo de mantener unos principios básicos que creo que todos los dirigentes políticos y figuras públicas debemos de mantener. Yo creo que el respeto que usted, hermano mío, establece y el reconocimiento que los colegas nos dispensan y la población no es más que el resultado de ejercer la actividad política de manera profesional. Yo creo que la actividad política se desarrolla bajo un esquema de respeto, de principio, como señalaba, de consideración al prójimo y nunca asumir los temas ni las luchas de manera personal. Yo creo que la profesionalidad en cualquier actividad del ser humano requiere una profesionalización bajo un esquema de una metodología decente y concertadora, ¿verdad? Y en ese sentido, pues hemos podido lidiar con temas importantes de alto interés nacional y bajo este esquema y metodología, pues nos ha ido, entiendo, regularmente Tú bien. tuviste ahora, Henry, una de las experiencias que demostró mayor nivel de altura. Tú dirigiste la comisión que terminó estudiando, que la prensa llegó a llamar bicameral, pero no era bicameral, habían senadores presentes, pero era una comisión de la Cámara de Diputados cuando trabajó el tema de la ley de partidos. Independientemente de los resultados, yo que estuve presente sin ser miembro de la comisión, en algunos momentos de tensión, te vi siempre manejarte ecuánimemente. Eso me hace hacerte una pregunta. ¿Tú crees en Dios? Por supuesto, yo soy formado bajo un criterio cristiano católico. Eso te hace mantener la calma cuando las cosas no van bien. Sí, por supuesto, por supuesto. Porque te vi ahí calmado. En momentos que yo sé que no eran de tu agrado ni de tu simpatía. Y te vi tranquilo. Sí. Inclusive tu última intervención que yo estuve presente, que fue un poquito extensa, la hiciste firme, pero sin rabia. Y yo le comentaba a un legislador que estaba al lado de nosotros, tiene temple el hombre. Porque en un momento así cualquiera ha hecho un par de San Antonio de aquello que uno tiene guardado en la vida. Y te vi dar tu introducción sabiendo cuál era el final, pero te vi mantener la calma. Por eso te quería hacer la pregunta. Sí, yo primero tenía un rol de presidente de la comisión, tenía que jugar un rol institucional en todo momento, tenía desde luego mi diferencia. O sea que mucha gente no entiende eso. Sí, es una parte complicada de asumir y entender, Sí. delimitar lo que son tus intereses personales particulares, en este caso políticos, internos, partidarios, lo que son tus consideraciones profesionales, que también las tenía de manera muy puntual, y lo que era el rol de presidente de una comisión de tan alto nivel como esta. Entonces, el poder combinar esos sentimientos y reacciones fue lo que produjo, Elías, y gracias por destacarlo, el reconocimiento que obtuvimos en el manejo de esta comisión. Sí. Hay que plantear las ideas, de eso trata la democracia, de eso trata el debate parlamentario. En los que están a tu nivel. Hay gente que cree que la democracia es llegar al cargo para utilizarlo en contra de la gente y para obtener poder. Eso es otro tipo de democracia malsana. Sí, claro. Que es por lo que hago es resaltar, porque mucha gente que no está viendo, Henry, son gente que quiere participar en política, pero a veces los políticos alejamos a la gente de la política.
porque salen a criticarte y siendo injustos, de repente la gente hace añadidos verbales que le dan a entender a la población que la política tiene un nivel de suciedad que si hubiéramos podido transmitir en televisión aquella última reunión de la comisión, la gente estuviera en fila alistándose en los partidos políticos, porque ese día hubo clase de altura política. Tú tenías el poder de la comisión en cuanto al cargo, pero ejerciste la democracia de la comisión. Sí, por supuesto, Elías. Tú siendo un legislador tan experimentado que ha pasado muchas más batallas que yo de alto nivel en el Congreso Nacional y en la vida pública, puedes apreciar perfectamente la situación que se venía produciendo y desde luego lo importante es transmitirle la sensación a la sociedad de que la actividad política se puede desarrollar de forma decente, objetiva, profesional, que en nada tiene que ver con los métodos que todos rechazamos. Desde luego, esos métodos siempre estarán presentes. Desgraciadamente, cada cual echa mano a las armas que entienden que mejor sabe utilizar y le convienen, pero en el fondo este aporte y el mensaje que acaba de transmitir es lo importante. Yo en las aulas fomento el que los jóvenes accedan, se motiven al ejercicio de la actividad política, porque en la medida en que los jóvenes entiendan que esta es una buena actividad, que esta es una buena carrera, que esta es una buena profesión y que se debe ejercer bajo un esquema de parámetros y métodos que son lo que nosotros dos compartimos y predicamos y practicamos, eso va a producir que tengamos una mejor clase política y por vía de consecuencia que tengamos un mejor país. No puede haber un mejor país, no puede existir un mejor país si no existe una buena, madura y profesional clase política. Totalmente de acuerdo, Henry. Y es lo que a mí me gusta transmitir desde este programa, que lo fundamos con la intención de generar conciencia, porque a veces nos sentamos a hablar en un grupo, 8 o 10 personas, se hace conciencia, pero somos 10. Nos sentamos aquí esta noche y 1 millón de gente viéndonos y te escuchan hablar y entonces frente a lo que dicen aquellos que solo critican al legislador, entonces escuchando a un hombre con sabiduría, con paciencia, con ciencia, la gente dice, bueno, pues déjame investigar un poco. Uno lo que debe generar en la población es el deseo de que la inquietud lo lleve a investigar. Bueno, si dicen que los congresistas no sirven ninguno, pero yo acabo de escuchar a Henry, ¿qué tal si le doy un poquito de seguimiento? Entonces agarran tus redes sociales, tus intervenciones en la Cámara, tu participación legislativa, y entonces se forjan otra opinión. Porque uno de los grandes dichos de la vida no es cuánta bulla han hecho los malos, lo malo es el silencio que hacemos los buenos. Pues yo decidí dejar de hacer silencio y venir aquí, no como alguna gente creía, no, este va a pro gobierno. No, yo soy una gente de mi partido y de mi gobierno, pero yo vengo aquí a hablar de lo que está bien. Yo el Intran lo tengo caliente aquí, pues tenemos casi 2 años, y aunque alguna gente me dice que un día vamos a llegar al final, el problema es que las generaciones vivimos una época en la vida. Y si no acabamos muy rápido de empezar, es posible que se nos acabe el tiempo y nunca empecemos. Entonces tengo mis críticas con alguna cosa, pero lo que me gusta es hacer conciencia. Ahora mismo tú estás participando en la comisión de la ley electoral, ¿cierto? Así ¿Cómo es. va eso? Bien, ahí estamos como vicepresidente de la comisión bicameral, una comisión que se integró... Porque presides la de la Cámara y entonces vicepresidente allá. Se integró, Elías, como tú bien sabes, a raíz de una serie de acuerdos y bajaderos que en virtud de la aprobación de 2 piezas legislativas fundamentales, que fue la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y en este caso la ley de régimen electoral, era importante diligenciar y provocar un descongestionamiento en la discusión legislativa. En ese sentido, originalmente la comisión especial que yo presidía estaba apoderada de ambos proyectos legislativos y entendimos que era prioritario abocarnos de manera profunda a concluir con la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, con la aprobación de esta, como bien se constituyó en la ley 3318, y posteriormente constituir una comisión bicameral para
provocar la rápida aprobación del proyecto de ley de régimen electoral. Lo mismo que hizo la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, lo hizo la Comisión Especial en el Senado de la República, que estaba apoderada del mismo proyecto de régimen electoral. Finalmente declinamos las dos comisiones especiales para constituir una gran comisión bicameral. Los trabajos van bien. Ahora me cuentas, vamos a cumplir con unos compromisos comerciales y volvemos en breve. Los trabajos en la comisión bicameral yo creo que van muy bien. En primer lugar, hay que señalarle al pueblo dominicano, a esta gran teleaudiencia, que afortunadamente no se están presentando los niveles de contradicciones y confrontaciones que existía con los proyectos de ley de partido, agrupación y movimiento político. Esta discusión está siendo bastante relajada, bastante distendida. Desde luego, siempre hay posiciones en contraria, propuestas de modificación al proyecto, choques de opiniones, pero hasta ahora vamos resolviendo y aprobando todo lo que tiene que ver con el proyecto y su fondo y forma. Actualmente estamos estudiando alrededor del artículo 70 del proyecto. El proyecto tiene unos 200 artículos, por vía de consecuencia un 30% del proyecto ya lo tenemos discutido y aprobado estos artículos. Y yo entiendo que la meta que se ha dado la comisión bicameral, que preside el honorable senador Ariztide Victoria, y 14 diputados y 7 y 9 senadores de la República, una comisión bastante extensa, desde luego, porque ahí participan todo el espectro político nacional al más alto nivel. Y la meta que nos hemos dado de aprobar el informe en esta legislatura, yo creo que tenemos el tiempo suficiente para hacerlo y sobre todo manifestar que existe una sincera voluntad política para que pueda el sistema electoral dominicano completar las patas de la mesa. El sistema electoral dominicano, a partir del año 2010, con la nueva Constitución de la República, fue absolutamente transformado. Y esa transformación se originó justamente en esa reforma constitucional, creando el Tribunal Superior Electoral. La propia ley establece y manda a que el Tribunal Superior Electoral, la propia Constitución establece, se le dote de una ley orgánica de funcionamiento, lo cual ya el Congreso de la República aprobó hace unos años, como bien tú sabes, y posteriormente quedaban pendientes dos grandes legislaciones. Algunos plantean tres grandes legislaciones. La primera que quedaba pendiente era la ley de partido, agrupación y movimiento político, finalmente la ley 3318 que aprobamos hace 2 meses. La tercera importantísima legislación era la reforma a la actual y vigente ley 275-97, ley electoral como la conocemos, que terminará ahora siendo en una ley de régimen electoral, que es justamente la que estamos discutiendo en la comisión bicameral. Y hay una cuarta proyecto, una cuarta legislación, que sobre todo los partidos de oposición han hecho mucho hincapié en ella, que es la ley de garantías electorales, que bien va a quedar incluida, debo señalar, en la ley de régimen electoral. Es decir, que probablemente no sea tan necesario abocarse a esta última legislación, porque fundiríamos los principios e ideas fundamentales de una ley de garantías electorales en la propia ley de régimen electoral. Entonces, al aprobarse esta legislación que estamos discutiendo en la comisión bicameral, quedaría definitivamente sellado lo que sería el nuevo sistema electoral dominicano que se originó en la reforma del año 2010. Tú sabes que la aprobación de la ley de partidos generó pros y contras, ruido. Digamos que no fue una ley que salió totalmente limpia de la Cámara. Nosotros decimos en la Cámara que la ley que sale aprobada es la ley que se pudo aprobar. Pero hay leyes que vienen acompañadas de ruidos. Pero si nosotros fuéramos a decirle a la población cuáles dos aspectos más importantes tiene la ley que van a influir en una mejoría, digamos que del accionar partidario en República Dominicana, ¿por dónde tú andarías?
Yo debo señalar, Elías, de que a pesar de haber hecho mis reservas, y aún las tengo, sobre aspectos de inconstitucionalidad de que la propia ley consigna, que son aspectos muy puntuales, hay que precisar de manera sincera y objetiva que la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es una ley que sin lugar a duda aporta bastante al sistema de partido y electoral en la República Dominicana. Porque hemos partido de la carencia absoluta de regulación positiva de los partidos políticos en la República Dominicana. Desde la fundación de la República, los partidos se han manejado bajo un esquema de prácticamente absoluta discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones y en su dinámica orgánica interna. ¿Qué significa esto? Que Chivo sin ley en un dominicano. En parte sí, en parte yo diría que para la sociedad actual, para los niveles de conocimiento y desarrollo social que tenemos, ya los partidos venían tendiendo justamente a eso, a hacer organizaciones, asociaciones, desde luego de carácter político, que iban tendiendo a convertirse en chivos sin ley, como se conoce típicamente. Porque, ¿qué era lo que venía rigiendo la actividad política partidaria en términos de estructura propiamente dicho partidaria? Era justamente sus estatutos. Los estatutos de los partidos era su norma fundamental y era su propia ley. Ahora bien, ni siquiera existía desde el Estado un control bajo un esquema legislativo que le permita homogeneizar la operación de todos esos partidos en el espectro político electoral dominicano. Entonces debemos reconocer, repito, que por primera vez la República Dominicana tiene un sistema de partidos, primero constitucionalizado desde el año 2010, cosa que no existía en la República Dominicana, y ahora lo tenemos legalizado a través de un esquema de derecho adjetivo que define lo que son las normas y las ideas fundamentales de la organización de los partidos y agrupaciones políticas. Esta legislación trata de manera puntual cuál es el esquema de principios de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Dice, mira, bajo este esquema de principios, de normas fundamentales, es que tú tienes que operar. Tienes que organizarte como partido bajo un esquema estatutario que contenga estas disposiciones. Si bien es cierto que dice la ley que los estatutos siguen siendo la norma fundamental de los partidos y sus estatutos se rigen, los estatutos de los partidos, la ley manda que tengan una serie de disposiciones particulares. Igualmente establece claramente cuáles son los deberes de los partidos políticos frente al Estado y frente a sus miembros, y a su vez establece cuáles son los deberes de la militancia y membresía de un partido frente, desde luego, al partido que pertenecen y frente al propio sistema electoral dominicano. Establece también cuál es el esquema de constitución o incorporación de los partidos políticos y, desde luego, toca aspectos sensitivos, muy demandados por la sociedad dominicana, lo que tiene que ver con la educación política, que venimos padeciendo de una verdadera carencia en la formación del liderazgo político nacional emergente. Y justamente este programa, he notado, Elías, que tú haces bastante énfasis en lo que tiene que ver con la nueva educación hacia la práctica de la buena y prudente actividad política y sana actividad política. Y estamos fundando, ya debe estar listo el papeleo en unas semanas, una escuela de liderazgo político no partidaria. Claro, fundamental. Porque los principios de honestidad, de integridad, de familia, no tienen que ver con el color del partido. Usted puede defender otras ideas de su partido, pero tenemos que definir que la democracia dominicana se basa en integridad, en honestidad, en familia, en creencias, y no que cualquier chivo sin ley puede venir a desbaratarnos el país que hemos armado por años. Así es, así es el caso de otros países ahora mismo. Así es, y esta ley prioriza la formación política desde los partidos. También, pero que nos vengan con cosas modernas, Henry.
Educación política no es convocarnos a un lugar, y eso no existe. No, tiene que ser una Vamos educación. juntando en la Casa Nacional, que vamos a dar una clase. No, tiene que ser una educación de vanguardia. Claro, desde tiene que ser algo luego, una actualizado y educación, moderno. pero claro, porque con la metodología que nosotros estudiamos y nos formamos en los círculos de estudio, bajo ese esquema no vamos a poder captar los jóvenes que van a ser los futuros líderes. Tenemos que adaptarnos, desde luego, al esquema que la juventud y los jóvenes demandan de cara a los nuevos tiempos. También la ley plantea aspectos de alto interés nacional. Tiene que ver con la regulación del financiamiento en las precampañas. Hablando de eso, Henry, de propaganda, nosotros tenemos un video tuyo que yo quiero que lo veamos para que nos ayudes a comentar y entenderlo mejor sobre la regulación de la propaganda. Vamos a mirar el video. El debate político electoral. Pueden surgir ese tipo de interpretaciones y notificaciones y pronunciamientos en aras de malinterpretar lo que establece la nueva ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Para nada las actividades que se han desarrollado, y sobre todo la que ha desarrollado el compañero presidente Leonel Fernández, tienen que ver con violaciones a la recién promulgada ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Hay que destacar que esta es una ley, como su objeto y naturaleza dispone, de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. No es una ley típica y propiamente de procesos electorales, ni siquiera de un proceso de campaña o pre-campaña. Es una ley que define toda la metodología legal y los rigores legislativos con los cuales se tiene que desarrollar una organización política y sus miembros o militantes. Esto es parte de lo que confunde a la gente. Ley de agrupación y partidos políticos, ¿cierto? La gente entiende que es una ley que los va a regular en todo el espectro de la palabra. Tú especificabas en esa entrevista, me imagino que la pregunta tenía que ver con algún nivel de propaganda del presidente Fernández, que esa ley regula a los partidos en su accionar interno, porque la gente empezó a querer regularlo en lo de afuera. Así es, Elías. Yo creo que tenemos por delante un gran reto, una gran tarea, y es, primero, que la clase política dominicana conozca la ley, y cuando la conozca a su vez, que la pueda entender. Y a partir de ahí, de que la clase política dominicana maneje el contenido de la ley y la sepa interpretar correctamente, entonces tenemos que seguir bajando hacia la sociedad en pleno, para que de alguna manera la aplicación de la misma pueda ser más efectiva y contundente y provechosa. Son 12 capítulos en 76 artículos que contiene en términos de forma la ley 3318. Y de esos 11 capítulos, solo un capítulo se lo dedica a la pre-campaña. Y dentro del capítulo de la pre-campaña, entonces trata también lo que tiene que ver con el régimen de propaganda en la pre-campaña. Ojo con esto. Cuando se habla de pre-campaña, la ley establece que el periodo de pre-campaña comienza el primer domingo del mes de julio y termina en términos de... ¿En este caso de qué año? Del año preelectoral. Que es el próximo. El próximo, desde luego, siempre el año preelectoral. Hay que establecer, importante tu observación, Elías, en este caso, hay que establecer que la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos entra en efecto pleno con relación al capítulo de pre-campaña previo al año electoral, porque para la parte electoral propiamente dicho, el año electoral tendrá vigencia la ley de régimen electoral, es decir, que con relación a los procesos electorales, la ley 3318 rige la pre-campaña per se, y toda la parte que tiene que ver con la campaña general quedaría bajo el amparo de la nueva ley de régimen electoral. Que es la que tú dices que tienen el compromiso de aprobarlo en esta legislatura. Correcto, para que entonces los procesos electorales que han de desarrollarse en el año 2020, en términos de pre-campaña, estén al amparo de la ley 3318 de partidos políticos, y en términos de campaña general vayan aupadas, vayan amparadas en virtud de la nueva ley de régimen electoral. Yo siento al escucharte y después de ver el video que nos falta
educar mucho. Sin duda, sin duda. Primero, porque ahorita tú decías algo que realmente es clave, nunca la teníamos. No. Por lo tanto, no es lo mismo que yo te diga, toma esta corbata, ponte esa, pero tú sabes lo que es una corbata, que de repente nos traigan una corbata extraña que nosotros debemos montar y esto como que se usa. Así es. Entonces, la gente se va a preguntar porque se confunde. Tú sabes que ahí, yo acabo de someter hoy, viste que mandaron a comisión una ley del odio en las redes. Entonces, hay una corriente de odio hacia los políticos. Sí. Y esa corriente de odio hace que la gente se distancie, sin entender que estas leyes lo involucran. Porque todo lo que pasa en el país, en el espectro político, tiene que ver con el ciudadano de una o de otra manera. Entonces, escuchando, te digo, bueno, es que este es un traje que la población no se lo sabe poner. Y solo con elevar su nivel de conciencia, con educación, con una propaganda correcta, que yo veo muchos funcionarios que andan propagandeándose ellos en vez de propagandear cosas importantes, creo que tiene que venir una campaña fuerte tanto de la Cámara de Diputados y el Senado, como del propio gobierno y la Junta Central Electoral, y de nosotros de manera individual en nuestros ámbitos de influencia, para educar a la población. Vamos a ir a un próximo corte comercial y volvemos con el final de la entrevista. Henry, hablábamos de la necesidad de educar. Me imagino que de alguna manera las autoridades están pensando en eso, pero uno tiene que hacer su parte cada quien. Porque si todos empezamos a educar nuestros sectores, nuestros ámbitos de influencia, creamos un mayor nivel de conciencia. Porque yo he dicho aquí toda mi vida, yo adoro este país, Henry. Yo viajo muchísimo, mis negocios personales me hacen viajar mucho. Conozco muchos países hermosos, pero cuando vuelvo a mi país, este es mi país. Aquí es que Dios empezó. Yo creo que por eso era que los españoles tuvieron que descubrirnos después, porque Dios vivía aquí. Cuando vinieron los españoles se fue. Pero esto es un paraíso, este país. Gente linda, gente buena, gente que hace cositas que no tan bien, pero esa es una minoría que hace mucha bulla. Entonces, si nosotros ya tenemos esta ley, vamos a tener la del régimen, sin el complemento educativo, quizás hacemos más daño que bien. Porque la gente puede operar creyendo lo que era sin saber lo que es. ¿Qué tú crees? Así es, lo primero, Elías, que debo secundar tu reflexión sobre nuestro país. Es el único lugar donde los dominicanos no somos extraños. Es nuestra patria, es donde nos sentimos realmente bien, incluso aquellos que por múltiples razones han tenido que salir de él. Es el único lugar en el mundo donde 11 millones de personas no son extranjeros. Y eso somos nosotros, quienes hemos vivido fuera del país, en mi caso por razones de estudio. Sabemos lo que es estar fuera de esta tierra, estar fuera de nuestras bondades, de nuestras carencias, de nuestras necesidades, de nuestros anhelos. Incluso cuando estamos fuera, hasta de lo que nos quejamos aquí no hace falta. Sí. Y eso define nuestro sentimiento por nuestra patria. Y es por la que tenemos que luchar, es por la que tenemos que trabajar. Y desde el ámbito congresional, es lo que el Congreso Nacional viene haciendo día a día. Pero yo ahí tengo que aquí en el final, Henry, y cambiando de tema, tengo una crítica terrible yo con el Congreso. Cuando yo aspiré a la Cámara aquella vez, yo decía, una de las cosas que tenemos que modificar es el sistema de comisiones. Porque nosotros hacemos mucho, Henry, por lo menos un grupo nosotros trabaja mucho, pero rendimos poco. Bueno, para lo que el país necesita. O sea, nosotros tenemos tantas cosas por hacer y ganas de hacerlas y disposición de hacerlas que la burocracia a veces no nos deja llegar al final. Sí, desde luego, uno de los grandes retos, Elías, como bien tú debes saber, sabes, de los países en vía de desarrollo y los países ya desarrollados, el esquema burocrático. Sí. Es que eso se traga la mitad del tiempo de un país desarrollado o en vía de desarrollo. Pero las comisiones en Estados Unidos tienen un nivel de aceleración mucho mejor que el de nosotros. Yo he tratado de impregnar la cultura aquí, pero todavía tenemos algunos escollos. Porque la limitante de aquí es el tema de horarios, presupuestos, disposiciones administrativas que te ponen freno. Yo ahora mismo tengo más de 27 proyectos de ley que pasan de un año. Sí. Metidos en el Congreso, entonces tengo que ir a la comisión y que sí, que allí, que viene. Cuando debemos tener mecanismos de discusión pública que el pueblo ni siquiera los conoce. Y no hablo por los míos. Yo sé de un montón de proyectos importantes que nosotros tenemos
y que vienen aquí, que se paran en el Senado, que perimen allá, que vienen para acá, y sin embargo el país se queda cojeando. Sí, yo creo que todo es parte del mismo proceso. En el tiempo vamos perfeccionando. Pues. Tú que eres un legislador de tantos años, de varios periodos, desde luego debe de apreciar, entiendo yo con tu experiencia, que hemos ido avanzando. Sí. Yo soy un optimista empedernido, ¿verdad? Yo creo siempre en que la sociedad avanza de manera cíclica. Las sociedades son dialécticas, ¿verdad? Y van evolucionando, aunque uno no lo note. Desde luego hay grandes retos, y los retos, uno de ellos tiene que ver con la agilización. Desde luego tenemos que crear mecanismos bicamerales más expeditos, porque tú tratas lo que tiene que ver con la parte propia de nuestra ala congresional en términos de aprobación de proyectos, pero bueno, tenemos una situación también importante con el Senado de la República en términos de esas diligencias, ¿verdad? Y de ese tiempo que un proyecto en una Cámara pasa y luego pasa en la otra. Es decir, esos son temas que hay sin duda en términos institucionales que afinarlo para que ambas cámaras puedan diseñar políticas, ¿verdad?, de agilización. Pero se puede. Temas. Sí, desde luego que sí. Es lo que yo quiero que la gente entienda. O sea, como tú dices, hemos avanzado, pero tenemos que encontrar formas de que avance más Pero rápido. por supuesto. Hay muchas cosas que la sociedad necesita. Ya en temas mayores, yo te digo a ti, bueno, necesitamos sopesar más. Pero hay temas que la sociedad necesita cambios ya, que necesita profundizar en detalles que le van a ayudar a la vida del ciudadano. Y nosotros no lo... O sea, se meten 3 años, 4 años, 5 años, 9, 11 duró 7. Mi reforma policial tiene 12. Y hemos aprobado 2 después de que yo sometí la que yo quiero, o la visión que tengo. Y entonces vuelve y se aprueba una, y yo tengo que volver a decir, no va a funcionar, y seguimos con periódicos que dicen, le dan para abajo a delincuentes, matan en intercambio de disparos, cosas que nosotros pudiéramos evitar. Entonces, ¿qué yo siento? Y esto ya es una conversación entre amigos final. Si yo terminara mi carrera legislativa ahora, yo por supuesto le daría primero gracias a Dios. Pero el mensaje más profundo con el que yo me iría es, si hubiéramos avanzado más, pude haber hecho mucho más. Porque yo vivo el día a día en la calle, igual que tú. Y tú sabes cuántas cosas todavía son como son, porque nosotros no hemos podido hacer el cambio. Todavía tú encuentras gente que bloquea las calles con tanques de basura, cosas simples, tanquecitos de basura, porque ellos decidieron que nadie se puede pasar por ahí, no parquearse, porque si tú pones un tanque en un trecho ancho de una calle, tú no estás evitando que se parqueen, tú estás decidiendo que nadie pase por ahí. Son cosas simples que uno las trata de resolver y se quedan. Mi queja con el Intran, detallitos, porque como tú decías y yo decía, tenemos un gran país. Lo que yo quiero es que la gente sepa que puede contar con un diputado como Henry para que mejore. Gracias, Elías. En el aspecto político, para cerrar, estamos viendo un tiempo interesante en el PLD. El lunes vamos a tener aquí a Luis Enrique. ¿Te ha comentado él la teoría? Bueno. Luis Enrique tiene una teoría de los 3 PLD. ¿No te ha hablado de eso? Sí, así Sí. está, ciertamente. Va a venir por aquí, un programa va a ser bien interesante, porque el PLD ha logrado salir airoso de sus peores crisis. Y como ahora no hay oposición, aunque hoy se paró un legislador a decir que se sentía mal porque decíamos eso, pues el PLD está en un momento de crisis, fruto que no hay con quién pelear. En tu casa, si no entra un atracador, ustedes están peleando, tú y tu mujer, y quien sea, y tu hijo. Pero si entró el atracador, van todos contra el atracador. Así es. Entonces, en la sociedad política de hoy hay un ambiente muy a favor de que el PLD continúe. ¿Cómo tú te sientes con ese tema? Yo entiendo que el PLD tiene un proceso interno ciertamente interesante, complejo coyunturalmente hablando. Desde luego, la debilidad absoluta de la oposición, pues nos hace concentrar Absoluta es la palabra correcta. Sí, nos hace concentrar a nosotros un poco más en los temas internos de carácter proselitista, pero el PLD siempre va a salir primero unificado, sin duda. Escuché una declaración del presidente Fernández que él ha asegurado. Sí, el presidente Leonel Fernández lo asegura. Yo entiendo que el presidente Danilo Medina también, Seguro que sí. como constructor de nuestro partido, al igual que el presidente Leonel Fernández, y cada uno de los dirigentes del Partido de Liberación Dominicana. Yo he señalado que tenemos clara la visión que tenemos
las metas que tenemos como partido. Y cualquier meta que tengamos como PLDistas parte de mantener nuestra unidad para transformar desde el PLD, seguir transformando el Estado dominicano. En unos meses, algunas diferencias, repito, coyunturales, de tipo electoral, la vamos a ir supliendo y terminará prevaleciendo el mejor candidato que tenga el Partido de la Liberación Dominicana. Con todo el PLD unido. Con todo el PLD unido, que yo entiendo de manera muy particular, y así lo entiende, lo está entendiendo las encuestas del pueblo dominicano, que el candidato del PLD será el compañero presidente Leonel Fernández. Y desde luego, sin ánimo de restarle mérito a otros compañeros valiosos que tiene el partido, que también se están postulando por la candidatura presidencial, pero el PLD, repito, Elías. Además ha sido el mismo Leonel quien dijo que hay que ir formando una escuela de presidentes. Por supuesto, son ciclos. Ahora estamos en el ciclo Leonel-Danilo. Danilo-Leonel. Cuando se agote ese ciclo, pues vendrán otros ciclos. Ahí estaremos usted y yo. Bueno, el pueblo sabrá. Henry, se nos acabó el tiempo. Televisión tiene... y aquí Carmen se portó muy bien hoy. Se ve que tú estás entre su lista de preferidos. Gracias para Carmen. Que nos concedió unos minutos más. Con ustedes, señores, muchísimas gracias. Muy buenas noches, mucha bendición. Mañana nos vemos en una entrevista muy interesante con el diputado Fidel Santana, un hombre que tiene una historia política interesante. Así que aquí los esperamos de nuevo. Y muchas gracias. Gracias, Henry, por tu compañía. Gracias, Elías. Muy buenas noches.